Bueno, pues aquí tenemos donde vamos a dormir esta noche, lugar bien tranquilito y, como no, al lado de un parque infantil. Y mientras David está preparando la cena, yo estoy aquí con los peques jugando un poquito. ¡Wow! ¡Qué casita, Kaya! ¡Qué chula! Casita de osos. Ah, mira, y hablando de osos, os voy a enseñar cómo son las papeleras aquí, las basuras. Son así a prueba de oso. Entonces pones la mano aquí dentro, hay como un clic y luego se abre. Y en todas partes siempre hay carteles donde te avisan que por favor te asegures de cerrar bien las papeleras para que no vengan los osos, vuelan restos de comida. Estamos ya a 10 grados. Mañana se quedaban nevadas por esta zona, así que a ver si baja mucho la temperatura. Pues ahora sí, estamos listos. La 1:42. Nos cuesta muchísimo arrancar por las mañanas, pero bueno, ya con la compra hecha, gas GLP rellenado y estamos a 3 horas y media de la Rocky Mountains. A ver si vemos algún oso, pero en estado natural, que no tenga que ser un safari. A muy poquito de aquí, 15 minutitos, hay una cascada, así que aprovechamos para estirar las piernas, descansar un poquito de coche y vamos a ver una super cascada. Un conillet? Sí, ho vist. Heu vist que és un conillet? Sí, allà no era un conillet, era un estirol. Ah, No mires bé. una ardilla. Bueno, pues estamos un poco dubitativos si nos las hemos pasado o qué, porque teóricamente era una caminadita cortita y llevamos ya un ratito. Pero bueno, caminamos un poquito más y si no, pues nos damos la vuelta. Bueno, pues aquí es donde nos hemos despistado. Nos hemos ido a hacer la gran excursión cuando las cascadas estaban aquí. Pues nada, nos hemos pegado 4 kilómetros de propina. Pero bueno, mira, ya ha estado bien. Y después de esta super caminata inesperada, seguimos ruta hacia Jasper. Que tienen que quedar, pues mira, 79 kilómetros, 50 minutos. Acabamos de ver un oso. Mira, 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 mira. Míralo. Y primer oso que ven los niños, porque los otros no los vieron, porque como ellos van detrás y fue muy de pasada, y este era bastante grande de tamaño. Bueno, pues ahora sí que hemos visto bien de cerquita el oso, que ahí en Vancouver Island vimos 2, pero más de pasada, se escondieron rápido. Este estaba súper tranquilo. Se nota que aquí están acostumbrados a la gente. Que dijo Sam que los osos negros que eran como Burros en plástico. Hay muchos burros salvajes por ahí pasturando, comiendo hierba. Nos dijo, no os preocupéis. Si os encontráis el otro, sí que este es peligroso, pero los negros no. Pues estamos ya en la zona de Alberta y esta es sin duda una de las partes más bonitas de Canadá que hemos visto hasta el momento. Esta parte de aquí con los lagos y las montañas nevadas es increíble, el contraste de colores, la luz también ahora de última hora, súper bonito. Pues vamos a volar nuestro tercer y último dron, aunque este dron no es para
el tipo de imágenes que solemos grabar. Es el FPV. Pero bueno, a ver si como mínimo para sacar alguna pequeña imagen, porque es que esto es tan bonito. Pues he intentado comprar de segunda mano, pero no ha podido ser. Y nuevo pues tampoco, porque el envío tardaba demasiados días. Así que de momento intentamos pasar con este. ¿Mareado? Mareado, y hacía mucho tiempo que no volaba. Y porque siempre estás con el otro, que es lo fácil, que este necesita mucha más práctica. Y nada, mareado y nervioso al mismo tiempo. Bueno, es que volar un FPV mientras conducimos tiene su mérito, ¿eh? Porque bastante te marea la realidad virtual de las gafas, como para encima ir moviéndote tú en el coche. Bueno, pues nos estamos acercando ya a la entrada del parque y aquí no sé si tendremos que comprar ya el pase. Tenemos dilema si hacer pase que vale para el año, 140 y pico de dólares, o si no son $10 al día por persona. Y los niños no pagan. O sea, sería 20. Y ahora es un poco el dilema que tenemos. Bueno, no os vas a creer que estamos en Canadá, en las montañas, un sitio turístico. Parque Nacional. Y es el diésel más barato que hemos puesto en la furgoneta. Está a 1,34 el litro, que esto al cambio en euros son 90 céntimos el litro más o menos. Pues llegamos a Jaspen y mientras vamos de parque en parque y mientras nosotros pues buscamos un sitio para dormir y los niños se irán a jugar aquí, protegido para que no entren arces. Bueno, pues yo creo que os podríamos hacer una guía de los mejores parques infantiles de Canadá y Estados Unidos, porque os aseguro que vamos a echar de menos, bueno, sobre todo los niños, estos parques maravillosos cuando volvamos a casa, que ahí están entre ciudad y pequeños, a tope de niños. Mirad. Bueno, pues finalmente ya hemos encontrado dónde vamos a dormir. Vamos a dormir en un campground que está aquí a 2 kilómetros. Y bueno, como estamos dentro de Parque Nacional, pues está prohibido dormir en toda la zona que no sea en campgrounds. Y bueno, este de aquí vale unos $38 creo la noche. Así que vamos a hacer una noche. Ya estamos dentro. Nos han dado pues toda la información. Este es nuestro número de parcela. Ya nos han avisado que hay muchos animales, entre ellos osos y arces, ¿no? Elks. Arces. Y que es época de criar, por lo tanto que son un poco agresivos porque como van con las crías. Así que con cuidado y no dejar absolutamente nada de comida fuera. Bueno, y aquí la leña, que es gratuita, está incluida con el precio para que puedas hacer una hoguera en tu parcela. Esto sí que está bien, ¿eh? Vaya, jolín. ¿A cuánto costaba en Estados Unidos? A casi $10. Nada, 4 tronquitos. Aquí mira tú lo que tienes. Bueno, pues esta es nuestra parcela, justo de aquí en el río, vistas increíbles, los niños ya recogiendo nieve, que por aquí mirad. Y bueno, espera que os voy a enseñar las vistas. Yo cuando la chica de recepción explicaba, no, hay muchos osos, animales.
Yo pensaba, en el camping, ¿cómo van a entrar osos y animales? Ahora lo entiendo. Es que esto no es un camping, esto... Estamos en medio de la naturaleza. Así sí da gusto acampar en campsites. Bueno, pues cenita con vistas privilegiadas. Estos dos entretenidos con la nieve. Está fred. Mamá, ¡Oh, está helada! No toca un mes, va. Que eso sí es un lujo, tener a los niños entretenidos. Venga, cerramos por los mosquitos y a cenar, que ellos ya han cenado antes. Bueno, pues nos vamos a dormir y son las 11:30 de la noche. Estamos ya muy al norte y mirar cuánta luz que hay aún. ¿Unos? Sí, mira ya. Venga, ahora. Bueno, pues como veis, hoy es el día de los indígenas, el día nacional, y por eso están haciendo estas ceremonias, enseñando un poco de la cultura. Y como curiosidad de este pueblo, de Jasper, dicen que es habitual o más o menos habitual encontrarte alces gigantes por aquí paseando por el pueblo. Nosotros no hemos visto ninguno, pero puede ser que veamos alguno todavía. Bueno, pues carretera cerrada. Bueno, pues hoy nos hubiera gustado ir a Medicine Lake, que es un lago súper bonito que está aquí cerca y que es el más típico de la zona. Pero resulta que la carretera está cortada por las nevadas y la tormenta que hubo hace 2 días y nos han dicho que seguramente no van a reabrir la carretera hasta dentro de 2 días. Así que de momento lo descartamos y cambiamos de planes. Asustado, me ha empezado a pitar el móvil con luces y sirena, ¡nino, nino! Y de repente me salta este aviso de alerta en toda la zona, que ha habido muchas lluvias ayer y nieve, y que hay zonas donde ha caído las torres de electricidad y hay inundaciones, y que no vayamos en zonas, pues eso. Pues nada, la carretera que teníamos que ir hoy pues está cortada. Y no sé qué vamos a hacer porque con suerte la reabren el viernes. Esto es dentro de 2 días, 3 días. Y no sé si nos vamos a quedar aquí. Papá, pues lleva mientras tiro el shell. Venga, va. Bueno, pues ya llegamos al primer puente. Estos puentes están construidos del año 1914 y bueno, era una ruta típica que pasaban del este de Canadá al oeste y tenían que cruzar por aquí. Y ya veis que no debía ser fácil cruzar por aquí. Y estos niños quieren empezar una guerra de bolas de nieve y no saben con quién se la están jugando. That's it.
Un desig? Vale. No, tatita diu un tatxer. Ja, però el desig el penso. Mira, mira, mira. Hi ha uns animals atravessant per allà. Sí? Después de merendar con estas vistas, nos vamos a otro sitio. Vaig a agarrar jo. Bueno, pues empezamos ruta y nos dirigimos a la Icefield Parkway, que es una carretera de 232 kilómetros que une Jasper National Park, que es donde estamos ahora, y Banff National Park. Y dicen que es una de las rutas, una de las carreteras más bonitas del mundo para hacer conduciendo. Bueno, pues hemos parado al baño y ahorita a descansar un poquito. Y aquí es un mirador que nos indica las montañas que tenemos enfrente. Aquí tenemos el paso de montaña Athabasca y te indica que está ahí. Y son 1748 metros. Como veis, cada pocos kilómetros hay paradas, áreas de descanso, miradores, porque mires donde mires es que es súper bonito. Ahora mismo aquí enfrente, pues bueno, tenemos un mirador con el río, que ya vemos que tiene el caudal bastante lleno. Y de hecho me han estado llegando avisos de cuidado de inundaciones, postes de electricidad caídos. Pero bueno, aquí para una paseadita es que es genial. Incluso si vas con carrito de bebés, también está todo súper bien preparado. Siguiente parada. Y siguiente mirador. Ya ves la cantidad de nieve que hay. De hace un par de días. Que parece un cuadro esto, ¿eh? Mirador se llama Glaciers and Goats, que significa glaciares y cabras. Imagino que por aquí habrá cabras salvajes y los glaciares, pues bueno, pues ya los veis. Dirigimos hacia este campground que hemos encontrado por ahí Overlanden. Como veis son las 9 menos 20, aunque por la luz que hay nadie lo diría. Y vamos a parar ya aquí porque el otro que habíamos visto está cerrado, así que vamos a probar con este, que en principio está abierto, aunque ahora estoy viendo una señal roja. Cerrado. Fermé, closed. Bueno, pues se nos empieza a complicar la cosa, ya es el segundo que encontramos cerrado. Es raro, no sé si será porque está cerca del río y con las lluvias de los últimos días pues los han cerrado, pero bueno, pues vamos a buscar otro. Bueno, pues yo empiezo a preparar la cena de los niños. Hemos puesto el Starlink, vamos a mirar por internet a ver si vemos si los campings están abiertos o no. Y a partir de aquí decidiremos, pero es que son ya las 9, casi cuarto, y los niños tienen que cenar, así que lo primero es lo primero. No, se acaba de abrir la cabeza.
¿Qué pasa, cariño? Ve ahora. ¿Cuántos una? ¿Sí? No va a pasar res. Tío, qué susto. Hemos escuchado el golpe desde aquí con la cabeza. Y David me había parecido que había dicho que se había abierto la cabeza. Muy bien. Las cosas mulladas relliscan, la neu rellisca. Enteneu? Que no quiero ni imaginarme que se abran la cabeza aquí en medio. Que vamos, no tenemos un hospital. Y oye, vamos ya un día que le hemos tenido que regañar varias veces porque ha escalado en una de las cascadas, ha escalado donde hay la protección, ahí ha escalado. Y es que ni 2 segundos te puedes girar. Bueno, pues ahora es el dilema de qué hacemos, porque por internet salen que todos están abiertos, los 2 que estaban cerrados que acabamos de pasar también. Así que no sabemos, tirar o no tirar, o nos quedamos aquí y ya. Esto es una pesadilla que no termina, tío. Son la 1:30 de la mañana y David acaba de ver una rata dentro de la furgoneta donde dormimos. Pues así seguimos, son las 5 de la mañana, este día ya. ¡Hostia! Bueno, espero que sea la última. Vaya noche nos ha dado. Quiero llorar, ¿eh? O sea, no hemos dormido en toda la noche. Se nos paseaba. Mira de dónde la hemos sacado. Teníamos el micro aquí, pero es que se conecta todo. Estaba detrás del tablero, de aquí a aquí. Entraba y salía por los pedales, por debajo. Se ha escuchado también que daba la vuelta. Mirad cómo tenemos todo esto, tío. De verdad que casi quiero llorar. Espero que solo fuera esta y que sea la última ya. No nos quedan más trampas. Se nos ha comido... Nos ha pasado 2 veces. Bueno, no funcionaban las luces de barra, las de arriba. Y pensábamos que era un fusible o algo. Y hoy hemos visto que donde está la batería y donde está el cable conector, se había comido el plástico, había hecho un agujero, había entrado ahí. Imagino que de pasar había desconectado el cable. Bueno, y como ya no nos fiamos de nada, vamos a revisar otra vez. Porque hemos escuchado ruidos también por aquí atrás. No sé si era la misma rata que estaba corriendo ya por toda la furgoneta, porque si ya se conocía, claro, si llevaba 2 semanas aquí, se conocía la furgoneta ya de pe a pa. Bueno, pues en la trampa que teníamos ahí en el garaje,
vemos que una rata se ha enganchado y desenganchado. Que yo no sé si será la que hemos capturado o será alguna otra, pero me da que esta pesadilla no termina aquí. ¿Vosotros qué creéis? ¿Alguna vez habéis tenido ratas en la furgoneta? I aquesta seria la nostra? No pot ser que s'hagi desenganxat d'aquí, tio. Hi ha sang, ho veus? Sí. A Amb veure, els pèls. Ay, Dios, Dios. Tenemos un cadáver de rata ahí. Ay, qué pesadilla, qué pesadilla. Bueno, pues de nuevo en la carretera empezamos nuevo día. Después de una noche larguísima con todo el tema de las ratas. Y nada, el paisaje sigue siendo, bueno, acabamos de pasar unas montañas súper chulas que no me ha dado tiempo a grabar, pero el paisaje sigue siendo espectacular. Ahora vamos camino a un glaciar. El plan de hoy es súper relajado, llegar al glaciar, comer un poquito y nosotros descansar un poquito, intentar dormir ni que sea una horita, porque esta noche bien poco hemos dormido. Y menos mal que como mínimo hemos pillado una, no sé si habrá más o no, porque si no, tener que estar aquí pensando que hay una rata por ahí corriendo, pues bueno. Y nada, os dejo con un poco más de vistas. ¡Wow! Aquí enfrente tenemos el Skywalk, que es un mirador, pero no vamos a ir. Suelo de cristal. Bueno, pues ya estamos súper preparados, nos vamos a glaciar, hace mucho viento y mucho frío, así que hemos sacado las chaquetas de invierno, gorritos y guantes. ¿Vamos? Are you ready? yes. Let's go. Bueno, pues empezamos la subida hacia el glaciar, que está aquí enfrente. Y hemos leído que hace algunos años el glaciar llegaba hasta el otro lado. Y no hace muchos años, así que esto se está deshaciendo por momentos. Nos estamos cargando el planeta. Antes os cuento esto, antes me encuentro el cartel. Mirad cómo retrocede desde el 79, que es cuando yo nací. Mirad todo lo que ha retrocedido. Increíble. Bueno, y mientras estábamos ahí en el parking nos han venido a saludar unos señores, una pareja de Teruel, que han visto la matrícula. Bueno, de hecho estaban aparcados justo al lado nuestro. Y nada, nos comentaban que hoy han tenido que ir a dormir a 80 kilómetros de aquí, fuera del parque de Jasper, porque aquí estaba todo lleno y el poco alojamiento que quedaba les pedían como $300 por una habitación una noche. Y al final, fuera del parque, pues que han encontrado por una habitación, una cabina súper pequeña, $100. ¡Wow! O sea que imagínate, si no viajáramos en autocaravana, esto sería una ruina.
haces así? ¡Wow! ¡Qué bonito! Sí. Venga, va, allá. ¿Nos hacemos una selfie? Hacemos una selfie, va. 1, 2, 3. ¡Lluís! ¡Dieu, Lluís! ¡Lluís! Bueno, pues ya hemos llegado al campground, el camping donde queremos dormir esta noche. Se llama Waterfall Lakes y vamos a preguntar a ver si hay sitios, si hay disponibilidad. Hay muchos campings que funcionan sin reserva, que no hay nadie, y lo que haces es te instalas y luego pues vas ahí a pagar. Ahí te dan un sobre, pones el dinero, tus datos, la placa, la matrícula del coche y nada, pagas y ya está. Aquí parece que este está libre, pero hay un papel y puede ser que es que estén de paseo. No, 22 al 23. Seguimos. Bueno, pues ya estamos medio instalados. Kuai Kai allá. Karateka. Karateka. El fuego. Aunque no tenemos carne, ¿no? David, no tenemos. No. Carne, no. Hemos buscado una parcela un poquito despejada, pero está ya en marcha. Y nada. Y hoy vamos bien de tiempo. Deben ser las 8 de la tarde. Está muy húmeda, ¿eh? Sí. Bueno, y mientras las lentejas hacen chup chup, nos vamos a hacer una caminadita por aquí. Uy, mira la puesta de sol. Ahí detrás. Y estos que tienen una energía. Bueno, pues ya estamos cenado, pero no conseguimos que los peques se vayan a dormir a una hora un poco... Son ¿qué hora te he dicho? Las 10:15. Las 10:15. Hace una hora que tendrías que estar durmiendo ya. Pero como es de día, pues cualquiera los manda a dormir. Bueno, hoy empezamos prontito porque vamos a ver Lake Louise, que se ve que el parking se llena muchísimo. Si no tienes que ir con autobús y con los niños y todo, nos es más práctico estar con la furgoneta ahí en el mismo lago. El día acaba de empezar, así que nos vamos. Hacemos una pequeña parada en Peyto Lake para ver las vistas desde el lago, que son impresionantes. Y nada, vamos para allá. A esta hora, la verdad que no hay nadie por la carretera. Pues empieza a llegar gente. Son las 6 menos cuarto de la mañana. Y mirad qué vistas. Pues nada, el oso negro ya lo hemos visto varias veces. Nos falta ver el oso grizzly, que es el grande, y hay bastante menos ejemplares por aquí. A ver si lo vemos.